un domingo más o un domingo menos. Depende de la perspectiva que nosotros tengamos, ¿verdad? Un domingo menos aquí en esta tierra y un domingo más cerca del Señor. Entonces, yo creo que eso debe animarnos todo el tiempo y sobre todo en los días en los que estamos viviendo. Entender que la necesidad que tenemos más importante para nosotros como creyentes es la palabra de Dios. Y no solamente tener la palabra, conocerla, sino vivirla. Porque es ahí donde realmente se hace real, cuando la vivimos. Y como Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, bueno, hagan lo que yo les he enseñado. Hagan lo que yo les he mostrado a ustedes. Y yo creo que es importante que nosotros como cristianos podamos mantener siempre esa esperanza y esa confianza en el Señor. Y mientras esperamos al Señor, ser útiles. Nadie te impone nada, porque cuando usted ama a alguien, usted quiere hacerlo por amor, no por imposición. Ese es el servicio cristiano. El verdadero servicio cristiano no es algo que se impone o no es algo que tiene que ver con un check. Lo estoy haciendo y ya. No, el servicio cristiano es la respuesta de un corazón agradecido a Dios. Un corazón que está lleno del amor de Dios. Y uno responde a eso, nada más. Nada más. No hay que motivar, no hay que hacer mucho aspaviento, sino dejar que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, trabaje en la vida de cada uno y permita que pueda dar ese fruto. Acuérdense, estamos aquí en las parábolas y hoy día vamos a continuar con la parábola de el trigo y la cizaña y a ver si nos alcanza el tiempo para ver la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, si usted tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 13 de Mateo. No sé si allá todavía quedan Biblias de papel, ¿verdad? Y es interesante, a mí me gusta a veces ver que la iglesia pueda comprometerse al hecho de cada creyente tener su Biblia, ya independientemente si es de papel, para que usted anote, ya, de hojita, como se traspasaban, ya, en algunos lugares. Este libro es preciado por hojas, se lo pasan, se lo aprenden de memoria y lo devuelven. En lugares tan cerca como Cuba o en otros lugares, así era, en la China. Y yo creo que es una bendición el que usted pueda tener un libro ahora que ha sido atacado más que ningún otro libro, que ha sido perseguido más que ningún otro libro, pero que aquí permanece. Por eso cuando un predicador se sube detrás del púlpito y no hable la Biblia, yo digo, ¿por qué los creyentes siguen ahí? Es la pregunta. No le echemos la culpa siempre al que está detrás del púlpito. Cada uno tiene su responsabilidad. Entonces a veces sí se vuelven en charlas motivacionales partiendo de un versículo y es todo. No hay contexto, no hay nada. Yo creo que siempre es importante tomar el contexto. Y aquí nosotros estamos estudiando las parábolas, ¿ya? Y en el capítulo 13, hoy día vamos a retomar desde el versículo 30. Vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto hasta ahora con respecto a esta parábola del trigo y la cizaña. Y acuérdense que hemos ido inmediatamente dando el significado, no de acuerdo a lo que yo pienso, sino a lo que Jesús les dice a los discípulos qué significa. Porque en el verso 36, cuando quedaron solos, ¿verdad? Ellos vienen y le preguntan a Jesús. Y la parábola del trigo y la cizaña, Señor, ¿qué? ¿De qué se trata? Y ahí el Señor comienza a explicarle. Hubiera sido precioso que el Señor hubiera explicado cada una de las parábolas,
como la que vamos o la que estamos estudiando. Pero al ver las interpretaciones que Jesús hace de esta parábola del trigo y la cizaña y la anterior de la semilla, nos ayuda a nosotros a tener un marco en el que podemos interpretar las que siguen. Ahora vean, lo que viene después, o lo que está inmediatamente después de que Jesús da y termina la parábola del trigo y la cizaña, es la parábola de la mostaza, del grano de mostaza y la levadura. Ese es el contexto. Acuérdense, el contexto que está en las Escrituras no es algo que le pareció al autor Mateo y decir, voy a poner esto en este orden. No, es como él vio y escuchó los eventos o lo que se estaba diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que el Señor va a continuar diciendo después de este verso 30 está unido a lo que acaba de decir. No está hablando de algo que va a producir, y ahí a veces donde comentaristas a veces tienen opiniones diferentes y a veces pueden, por estar sesgados con una posición teológica, que se cierran a lo que realmente el Señor está queriendo decir, y que más bien de un crecimiento exponencial del Evangelio o del reino de Dios, más bien va a crecer, pero van a haber serios problemas mientras la iglesia crece. Y si la iglesia crece o el reino de Dios crece en forma anormal, no puede estar bien. Hay una manera correcta de crecer. Y eso usted lo puede ver en el cuerpo, mientras usted está creciendo normal. Pero si hay algo en el cuerpo que está creciendo, que no es parte de ahí, que nunca estuvo anormal, que nunca fue parte de nuestro organismo y fue creándose y se formó una masa, le llamamos a eso cáncer. Sí crece, pero no es normal, no es parte del cuerpo. Bueno, esto es lo que Jesús está diciendo aquí. A veces creemos que la iglesia va a crecer y el objetivo que tenemos es ese, pero el problema es cuando la hacemos crecer nosotros y no Dios. Porque la iglesia del Señor tiene que crecer. Y él dice en Hechos, en capítulo 2, en el verso 47, dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora eso no quiere decir que nosotros como creyentes no hacemos nada, pero Él es el que hace la obra. Él es el que transforma los corazones. Él es el que salva. Y Él es el que le da crecimiento, de acuerdo a su voluntad. Entonces, fíjense aquí en el versículo 24 en adelante, que nosotros estuvimos ya mirando, comienza el Señor a hablar de esta parábola y tiene que ver con el reino de Dios. Acuérdense, el reino de Dios es un término nuevo testamentario y el primero que lo introduce aquí es Mateo. ¿Ya? Mateo es el que lo introduce aquí. Y se puede usar intercambiablemente el reino del Dios o el reino de los cielos, intercambiablemente usted lo puede ver. Donde Dios está en control, sí, pero Satanás tiene cierta libertad. Y eso es algo que usted puede ver. Y cada vez lo vamos a ir notando más. Cada vez la oscuridad va a caer. Y es ahí donde esa luz que somos nosotros debe brillar. Por eso el Señor dice, no lo saques del mundo. No nos podemos aislar del mundo. A veces nosotros tratamos de proteger y crear un cerco. Pero Dios dice, y el Señor dice, yo no te voy a sacar del mundo, pero oro al Padre para que te libre del mal. Y por eso dice, Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. La tentación está siempre. Siempre va a estar ahí. Entonces el Señor aquí les está diciendo a ellos que este es el reino de Dios, va a crecer y mientras está creciendo, fíjense ahí que va a haber buena semilla y mala semilla. La buena semilla son los hijos de Dios y el que la siembra es el Hijo del Hombre. Un título mesiánico, eso es lo que nosotros vimos ahí en el estudio pasado. Y si usted está anotando a la par en su Biblia, entonces el versículo 24 y ponga al lado versículo 37. Y ahí usted puede ver lo que el Señor está interpretando.
la forma en que Él está dándole el sentido a lo que Él acaba de decir. Luego nos dice ahí que el campo es el mundo, otra vez. Esto es en el mundo. Lo mismo ahí en el verso 38. Entonces vean lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está plantando creyentes en el mundo. Aquellos que responden de la manera correcta al Evangelio y creen en Cristo Jesús. Y usted donde esté tiene que alumbrar. Y los planta por todo el mundo. No solamente es aquí en la iglesia, porque la verdadera luz, ¿dónde brilla más? En la oscuridad. Es ahí donde brilla más. Es ahí donde es más necesaria. Aquí yo los veo a todos illuminatis, iluminados. El asunto es allá. Que sea esa luz, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y cuando la gente ve la luz, ve lo que usted hace, el resultado de eso, dice el Señor Jesús, y lo vimos ya esto ya en Mateo, los hombres van a glorificar ¿a quién? A Dios. Esa es la manera correcta de proyectar luz. No para que glorifiquen a este movimiento, no para que glorifiquen a una persona, ni exalten a una persona. Porque a veces, ay, si usted no estuviera, ¿qué pasaría? Dios tiene 7,000 que no han doblado rodilla a Baal, dijo. ¿Se acuerdan, Elías? Señor, ya no queda nadie más. Soy el único. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué te pasa, Elías? Hay 7,000. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está en todas partes. Pero dentro de ese cuerpo de Cristo también hay mala semilla. Fíjate, habla ahí de que en el verso 39, el que siembra esta mala semilla, en el verso 25 primero dice, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es este? Es el diablo, nos dice el verso 39. Versículo 25, verso 39 es el diablo. Y luego en el verso 38 nos dice que esto que sembró aquí son los hijos del malo, los hijos del maligno. Y sembró un montón de esto. Por eso no nos tenemos que a veces escandalizar ni rasgar vestiduras. Decir, oh, cuando usted ve personas que se llaman creyentes y actúan como cizaña, actúan como el mundo. A veces nosotros, ay, pero es que yo esperaba, somos carne y debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado con eso. No es un justificativo. Ah, el pastor dijo, yo soy carne, sí, pero no sea tanto. Trate de ser más espíritu. Y para que eso pueda ocurrir, Gálatas nos dice que debemos rendir nuestra vida al Espíritu. ¿Qué significa eso? Obediencia a Dios y a su palabra. ¿Queremos ser más carne? Obedezca a sus deseos. Obedezca a sus emociones. Obedezca a sus pasiones. Y lo que va a resultar es carne. Pero cuando realmente obedecemos al Espíritu, nuestras pasiones, nuestras emociones van a estar sujetas a Él y a su palabra. Nuestros pensamientos cautivos a Él. Entonces dice que es el que sembró y Satanás siembra siempre cizaña. Entonces hay cristianos falsos, sí hay cristianos falsos. Así como hay cristianos de la secreta, sí también hay cristianos de la secreta. Que nadie quiere, ¿verdad? O que nadie conoce. Ah, yo no sabía que usted era cristiano. Cuando te digan eso y tienes que ponerte pilas, algo está pasando. Yo no sabía que usted era cristiano. Tantos años trabajando con usted y nunca supe. No estoy diciendo que usted tiene que ir al trabajo a evangelizar, pero en la manera que usted actúa, en la manera en que usted piensa y en la manera en que usted habla, usted muestra una diferencia. Una diferencia como creyente. Yo creo que eso es algo muy importante. Entonces, Satanás siempre está tratando de enseñar un cristianismo falso, enseñando verdades falsas que a la larga resultan en un crecimiento falso.
Imagínense ustedes qué va a ocurrir en un anfiteatro donde hayan cientos de personas. Y uno dice, wow, todos los que están aquí son cristianos. Y se emocionan con la música, pero no todos los que están ahí son cristianos. Tenemos una falsa idea de que todos los que van a la iglesia son cristianos. Recuerda, Satanás es el rey del engaño. Infiltra y se mete y engaña. Y eso es lo que ha hecho. Y eso es lo que él va a seguir haciendo. Y dice que esta hierba va a crecer, esta cizaña va a crecer junto con el trigo. Y hablamos acerca de eso la semana pasada. Segunda de Corintios 11, 14 nos dice ahí el apóstol Pablo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pablo lo dice. Sus ministros entonces se disfrazan también como ministros de justicia. Por eso cuando alguien dice, bueno, vamos a reunirnos como iglesia, ¿qué hacía la iglesia cuando se reunía? Tenía 4 cosas que la iglesia hacía. Y es perseverar en la doctrina, o sea, la enseñanza de la palabra. Entonces, si una iglesia se va a reunir y no va a recibir la enseñanza de la palabra, entonces tenemos un problema. En la oración, dice que persistían. En la oración, en la comunión, en la Santa Cena, en el partimiento del pan, en la comunión, en la coinonía. Por eso no hay cristianos y debe tener cuidado usted de ser un cristiano aislado. No existe eso. Proverbios 18, de acuerdo a la versión Biblia de las Américas, dice que todo hombre que se aísla se encoleriza contra todo consejo. Claro, deja de recibir, aislado. No, somos un cuerpo y no necesitamos. Entonces la iglesia lo que hacía era eso, perseverar en la enseñanza de la palabra. Queremos estar y tener un antídoto para estos falsos maestros, estos falsos cristianos. Bueno, la palabra. No hay otro. No te puedo decir, mira, Dios te va a dar rayos X y ahí vas a ver si tiene una cruz o no la tiene. No. Por su fruto usted los va a conocer. Entonces, vinieron, dice aquí, los que servían y le dicen al Señor en el verso 27, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió, dice, esta cizaña? ¿De dónde? Tenían esta inquietud, Señor, hubo buena semilla. Bueno, fíjense, el problema no es del que siembra. Es que Dios lo sembró. No. Había alguien que estaba poniéndolos ahí. Y este es el enemigo. Y aquí hay cizaña, claro que hay cizaña. Con cualquier iglesia que esté haciendo la obra de Dios, siempre va a haber cizaña. Y debemos tener ese cuidado. Entonces, el Señor les dice a ellos, porque los discípulos querían sacar, ¿se acuerdan? Arrancar. Y el Señor le dice, no esperen, no es tiempo de sacar la cizaña, no es tiempo de cortarla. ¿Por qué? Porque puedes dañar también el trigo. Hay un tiempo aquí. Lamentablemente muchos movimientos cristianos se fueron a los 2 extremos. Unos tratando de hacer que la gente creyera en Cristo a la fuerza. Meter la fe a la fuerza. Y obviamente usted lo ve en la historia de la iglesia. ¿Ya? Pero también está el otro lado. En que bueno, todo light. ¿En qué cree usted? No importa. Lo importante es que nos amemos. Tiene que haber un balance. Y el balance para nosotros hoy día no es cortar cizaña. Sí, tiene su lugar y su momento, cuando la hay, es cuando Dios la muestra. Pero el momento para nosotros hoy es sencillamente entregar el mensaje, evangelizar, centrados en la gracia de Dios. Fíjate lo que dice el verso 30. Dejad, dice, crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta cuando se venga la cosecha. Y al tiempo de la siega,
yo diré a los segadores. O sea, el Señor le dice, esperen, no se esponjen, relax, todo tiene su tiempo. A veces nosotros estamos como los fariseos. Uy, rasgamos vestidura por cualquier cosa. Y queremos apedrear al rey mundo y a todo el mundo, porque no hacen lo que yo pienso, creo, digo. Entonces, hey, esa no es tu función. No es tu función. Va a llegar el momento en que el Señor va a enviar a sus segadores. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora fíjense, en el verso 39, el Señor nos dice cuándo es el tiempo al que va el Señor a permitir que los ángeles vengan y levanten y quiten esta cizaña. Dice, el enemigo que sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Es al final de los tiempos. Dios va a limpiar todo esto. Y los segadores, como dice aquí, son los ángeles. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Bueno, el dueño nos está diciendo que es Jesús. Déjela que crezca. Ahora, si esa cizaña es tan evidente, entonces sería fácil quitarla. Pero no es tan evidente. Porque la cizaña no va a estar ahí como el lobo. La cizaña no va a estar diciendo, ay, soy cizaña, hermano cizañero, yo soy el hermano, yo soy. No va a estar así. Va a estar con su cara así religiosa, ¿ya? Mostrando apariencia de piedad, pero con los hechos lo niega. Es lo que dice Pablo, que eso va a ocurrir en los postreros tiempos. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 9. Ahí está. Es lo que va a ocurrir. Entonces el Señor le dice, el tiempo va a venir y los segadores van a recoger todo esto. Y la van a tomar, fíjense en el verso 30. Recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla. Y aquí hay el contraste. Pero, siempre un pero es un contraste. Pero los verdaderos creyentes, o sea, el trigo, pónganlo en mi granero, no en cualquier otro lugar. Y la referencia aquí a esta cizaña que va a ser quemada tiene una referencia al lago de fuego, la muerte segunda, cuando van a ser lanzados todos al lago de fuego. ¿Todos quiénes? Los que no han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Los que no lo han reconocido, los que no se han arrepentido. Aquí no se refiere a alguien que levante la mano y haga una oración. Aquí se refiere a alguien que realmente reconoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. ¿Y qué ocurre? Una transformación, un cambio, desde dentro hacia afuera. Entonces el Señor le dice, dejen que esté ahí, que esté creciendo. Y va a estar lamentablemente aquí y en cualquier parte donde se esté haciendo la obra del Señor. Esto debe producir dos cosas en la vida de nosotros y a mí como pastor. Primero, preocupación, pero también hay en este punto que es algo reconfortante. Preocupación porque hay cizaña aquí. ¿Y por qué hay cizaña aquí? Porque la buena obra de Dios se está dando. Porque la cizaña, ¿dónde va a estar? Donde esté la buena obra de Dios. ¿Para qué cizaña hay en el mundo ahí? ¿No? Si su vida está haciendo la obra de Dios, bueno, sepa que usted va a tener ahí su cizaña. Así como todos en el ministerio van a tener a su Judas, todos en el ministerio van a tener a su Absalón, así todo creyente va a haber un cizaña que va a estar ahí. No lo tome personal, pero es algo que está ocurriendo si usted está haciendo la buena obra de Dios. Y eso es preocupante, lamentable. Pero también es algo reconfortante. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Que Satanás no va a prevalecer contra la obra de Dios. Porque el trigo va a ser tomado y va a ser llevado al cielo.
por más que Satanás se oponga. Y esto es lo que nosotros vemos por medio de las Escrituras. Entonces, cada iglesia, cada creyente, cada ministerio debe entender que hay un proceso en donde se va a probar la fidelidad y la autenticidad de ese cristiano, la autenticidad de ese ministerio o de esa iglesia o de esa denominación. ¿Y cuál es? La prueba y el desafío. Y nosotros estamos frente a prueba y desafío constantemente. Y eso es lo que va a dar que el ministerio realmente sea un ministerio real, genuino. Cuando resiste, cuando persiste. Un ministerio real de Jesucristo. Van a venir los vientos, van a venir las pruebas y ahí va a permanecer. ¿Se acuerdan ustedes cuando tomaron a los discípulos? Y vino Gamaliel le dijo, hey, si es de Dios va a permanecer. Si es de Dios va a permanecer. Yo no tengo que hacer campaña para que esto permanezca. Yo tengo que ser fiel a lo que el Señor me llamó a hacer. Y Dios se va a encargar de que esto permanezca. ¿Y qué va a ocurrir en esta permanencia en que usted y yo vamos a ser fructíferos? Fructíferos en dos áreas. En santidad práctica y en santidad tangible y en práctica de piedad. Vea lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. ¿De qué habla eso? Práctica, santidad, la paz con todos. O sea, usted no puede ser enemigo de Raimundo y todo el mundo. Es la llamada del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. Esa piedad que nosotros tenemos, esa vida santa que nosotros vivimos para Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el Señor nos invita a usted y a mí. Santidad tangible, piedad práctica, evidencia. Seguir la paz con todos. Ese es el llamado de Dios para usted, para cada creyente. ¿Es difícil? Sí. Es difícil. Porque humanamente nosotros, alguien que le hizo daño a usted no quiere tener paz con él. Usted quiere justicia. ¿Ya? Es lo que decimos. Pero en realidad no es lo que es justicia, sino venganza. Desde la perspectiva de nosotros. Pero debemos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos tener. Mientras dependa de usted, dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Estar en paz con todos. Bueno, ahora si alguien no quiere estar en paz conmigo, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo hago mi parte. Acuérdense, Dios ha creado una unidad y yo nunca debo ser el elemento que destruye esa unidad. Nunca. Sino al contrario, yo debo siempre mantener esa unidad, no crearla, dice, mantener. En Efesios 4, mantener esa unidad. Y nuestra piedad, nuestra santidad, nuestra vida que agrada a Dios. Entonces, fíjense, aquí el trigo no va a ser afectado por la cizaña. ¿Cuál? El verdadero trigo. ¿Y cuándo va a ser esta separación? El día del juicio, al final. Al final. Y lamentablemente, falsos maestros, engañadores van a estar y están detrás de los púlpitos, en las radios, en las televisiones, en YouTube. Falsos, falsos, falsos. Que uno dice, sí, este es falso, este es más falso que un testigo de Jehová. Sí. Ya hay cristianos, comillas, que enseñan falsa doctrina. Pero una doctrina que usted dice, ¿de dónde viene? Bueno, no viene de Dios. Acuérdense lo que dice Pablo a Timoteo. En los últimos tiempos la gente va a creer doctrinas de demonios. Ahora, y no malentienda eso, porque a veces nosotros pensamos que una doctrina de demonios, el sacrificio es Satanás. Satanás, como la
La bruja del 71, Satanás. ¿Ah? No. Doctrinas que van en contra de lo que el Señor ha enseñado, en contra de la verdad de Dios, en contra de la fe. Confesión positiva, prosperidad y sanidad, super fe, super poderoso Saiyajin. Hay algunos que, ¡juá! ¡Juá! Y usted ve a la gente y dice, qué ridículo, ridículo. Entonces la gente dice, uy, ahí hay poder y línea de poder. ¿Ya? Todas esas doctrinas, usted dice, ¿de dónde salieron? No de la Biblia, porque usted no las va a encontrar en la Biblia. Entonces, si no salieron de la Biblia, dos posibilidades. Una, de la carne del hombre. Dos, del mismo infierno. De ahí es donde vienen. Entonces el Señor dice, "Hey, va a ocurrir, van a estar, pero yo voy a recoger todo esto". Vea, saltémonos al verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, Jesús. ¿Ya? Y aquí hay una cosa interesante, entre comillas, para si usted está haciendo una nota. ¿Ya? ¿Jesús era Dios? Sí. Bueno, dice aquí que Jesús era Dios, no, pero dice que estos son los ángeles de Él. Bueno, ¿de quién son los ángeles? De Dios. Interesante. A veces nosotros leemos y pasamos, porque queremos terminar y completar el capítulo. Ahí hay que observar, buena observación, podemos llegar a buenas interpretaciones. Entonces, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Jesús, ¿ya? El Mesías, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, va a enviar a sus ángeles y recogerá, dice, de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Una cizaña es una persona que va a producir tropiezo en el reino de Dios. Y no solo tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Una cizaña es una persona que va a vivir de acuerdo a los parámetros del mundo y no de acuerdo a lo que Dios ha dejado en su palabra. Y estos, dice, los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Para estas personas, condenación eterna. Para nosotros, pero, dice el verso 30, al final, recoged el trigo en mi granero. ¿Cuál es la interpretación de esto? Versículo 43. Entonces los justos, ¿quién es justo aquí? No de nombre, sino de carácter. ¿Ya? Porque puede haber un justo, ¿verdad? Hay un bienvenido. Yo he escuchado a un diputado que aquí cuando yo llegué, bienvenido Benavides, aquí. Pero ¿quién es justo? Bueno, los que hemos creído en Cristo Jesús. Dios nos ha aplicado la justicia de su Hijo a nosotros. ¿Y podemos ser más justos que eso? No. Pero sí podemos madurar y ser más santos, pero no más justos. Porque tenemos la justicia de Cristo. Y no hay mayor justicia que esa. Entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, los que han creído en Cristo Jesús. Estos justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre, nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y luego termina aquí, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces ve aquí, lo primero que Satanás hace es enviar cristianos falsos o falsificadores para hacer qué? Para hacer que el mundo se confunda. ¿Acerca de qué? Acerca de la palabra de Dios. Ay, pero si yo conozco, ¿cuántas veces le han dicho a ustedes eso? Cristianos falsos. Y hace que obviamente mucha gente sea confundida. No, yo no quiero, si voy a ser cristiano y ser como mi vecino, mejor no.
Lamentablemente eso es lo que nosotros vemos. Entonces, el Señor a ellos les explicó esta parábola. Y esto es lo que usted ve en el versículo 37 en adelante, es lo que hemos visto. En la parábola totalmente clara aquí, que en los últimos tiempos y en el periodo del reino de Dios, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a existir este tipo de personas hasta que el Señor regrese, hasta que Él regrese. Y estos que son cizañas van a ser lanzados al lago de fuego. Van a ser lanzados y nosotros vamos a ir a la presencia del Señor. Un día, todavía no, pero para allá vamos. Entonces, ¿tenemos que hacer qué? ¿Sacar cizaña? No. Tenemos que sembrar el Evangelio, el buen Evangelio, ser buen testimonio, para que el mundo pueda ver una realidad diferente de lo que es ser verdaderamente cristiano, cristiano, de lo que es realmente seguir y servir a Cristo. No un poquito, sino como es. Yo creo que esta parábola es tremenda porque es un punto de inflexión en la vida de los discípulos en donde ellos dicen, wow, si va a haber esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, viva como el Señor les ha enseñado. Ahí ellos estaban en ese proceso. Ya Jesús ya llevaba como un año de ministerio y ellos ya habían visto a Jesús. Toda la predicación del Sermón del Monte ya la tenían. O sea, imagínate tú toda esta teología así para ellos. Pero el punto no es recibir solamente la información. El punto es que eso produzca una transformación en nuestra vida, desde dentro hacia afuera. No solamente en la forma en que nos vestimos, no solamente en la forma en que actuamos, sino en la forma que pensamos. Porque podemos actuar muy cristianitos, pero tenemos pensamientos muy mundialitos. Y seguimos las corrientes de este mundo. Pero sí, llego bien vestido a la iglesia y todo, y con mi Biblia. De esas grandes, de esas que se pintan, que hay que traerlas en un camión. Esas. Pero eso no sirve de nada si mi mente, si mis pensamientos están moldeados a este sistema. Y no defiendo la verdad. Y me callo ante el engaño, ante la inmoralidad. Tenemos que ser luz en este tiempo. Entonces, siembra la semilla. Siga sembrándola. ¿Pero cuánto? ¿Qué dijo Jesús? Vaya y haga discípulos. Lleve el mensaje. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que el Señor nos tenga aquí en la tierra. No se desanime. Ah, es que no pasa nada, invito a gente, nunca llega. No es nuestra responsabilidad jalar a la gente, pero sí invitarla y dejar los resultados al Señor. Y lo mejor que usted puede hacer por esta persona que usted está invitando es, ¿se ha puesto a orar por esta persona? Es más, ¿ha ayunado por esta persona? Para que Dios abra sus ojos, para que esta persona pueda sacar su venda y pueda tomar la decisión correcta. Acuérdense que el Dios de este mundo dice que los tiene cegados. No importa lo bueno que sean, están cegados por Satanás. Y hablo de moralmente, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Esto es lo práctico para nosotros ahora. Pongamos esto en práctico. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, capítulo 11 de 1 Corintios, verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Un falso cristiano, una cizaña, un falso maestro, debe ser pesado por la palabra.
Pero no empecemos pesando al otro. Nosotros primero. ¿Dónde estamos nosotros? Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos. No seríamos juzgados, dice. Luego en 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjese que interesante, porque el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia. Se supone que en la iglesia todos deberían estar en la fe. La pregunta es, ¿cuál fe? Y por eso Pablo dice aquí, examínense a ver si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Dónde está usted? Entonces uno dice, bueno, yo me he probado y tengo buen sabor. ¿Ya? El asunto es, la prueba que yo debo pasar es lo que está en la palabra de Dios. No es lo que yo pienso que debe ser. Es la palabra de Dios. Y es ahí donde usted y yo quedamos al descubierto. Acuérdese que es la Biblia. La Biblia es como ese espejo en el que usted queda y se ve tal cual es. ¿Usted se ha mirado al espejo? Hay unos espejos que tienen aumento, ¿verdad? Bueno, yo ya lo tengo que usar. ¿Ya? Sí, porque a veces la vista ya me falla, entonces y me digo, ¿y de dónde salió esto? Todas las imperfecciones te muestra la Biblia. La Biblia no te guarda nada. La Biblia no te dice, eres un campeón. No, eres un perdedor. Y si no fuera por Cristo, estarías en el infierno. Y ahora sí puedes decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús, no en mí. Así que dejemos de sacar al monstruo que tenemos dentro, porque cuando la gente dice, hey, saque a su gigante, yo creo que lo que sacan es un monstruo. Más bien muera a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo Jesús. Examinamos nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Pregunte, Dios, ¿cómo está mi vida? ¿Qué estoy haciendo que va en contra de la palabra de Dios? Y sea realista. Diga, ¿sabes qué? Sí. Y no estoy hablando de, ay, no, estoy hablando de acciones, de actitudes que tenemos. Y a veces no necesariamente pecaminosas. Porque dice, todo es lícito, pero no todo conviene. A veces hay cosas que no son necesariamente malas, pero que nos alejan de Dios. De esa relación que Dios tiene para usted y para mí. Si Jesús vive dentro de ti, nunca, nunca va a permitir que nos quedemos en el estado en el que estamos. Es que Dios me hizo así. No. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Vea lo que dice Pablo a los Romanos. Capítulo 8. Creo que eso no está en las notas, yo creo, ¿sí? Ah, sí. Ok. Porque todos los que son guiados, versículo 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué te guía? Pregúntate. Bueno, ¿cómo me estoy guiando? ¿Bajo lo que yo pienso? ¿Bajo lo que yo siento? Ay, quiero moverme aquí, quiero cambiarme aquí, quiero ir allá. Pero es Dios. Es el Espíritu que te está guiando y te está mostrando por la palabra, o te está hablando por otras personas, o estás pidiendo consejo a otras personas. ¿Cómo te estás guiando? El que es guiado por el Espíritu de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu siempre nos va a llevar a una cosa: obediencia. Obediencia a Dios. No, voy a hacer grandes obras. No, obediencia. En lo pequeño, obediencia. Pero nosotros pensamos que andar en el Espíritu es andar votando gente. Ahí la gente dice, este está en el Espíritu. Y tocando gente, y la gente se cae de espalda. Y que le toca el bolsillo y le salen billetes de $100 aquí en el bolsillo. A ver, que alguien me lo toque, por favor. No, obediencia, sumisión a Dios. Si no hay sumisión, no hay obediencia.
No podemos decir que estamos obedeciendo si no nos estamos sometiendo a Dios. Y no en parte, sino en todo. En todo. Esto es lo práctico para nosotros, si no queremos ser cizaña, sino para poder identificar a aquellos que son cizañeros. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Tercero, no hay temor. ¿Estás siendo guiado por el espíritu? ¿Estás descansando en el Señor? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Yo sé, a veces usted puede estar viviendo situaciones difíciles, pero ¿cuál es el miedo? Si usted está obedeciendo a Dios, usted está sometiéndose a Dios, y Dios te va a guiar por donde vayas, valle de sombra, de muerte, no importa. Y Él te va a llevar a ese lugar en donde tú y yo vamos a estar por la eternidad, en la mesa del Señor, por siempre, como decía el salmista. No hay temor. Personas que están siendo guiadas, porque reconocemos nuestra adopción, reconocemos que somos hijos de Dios y tenemos entrada libre. Y esto es lo cuarto. Podemos clamar a nuestro Padre, Abba Padre. Obediencia, sumisión, no temor, entrada. Una vida en el Espíritu. Sí, a veces la gente piensa que una vida en el Espíritu es una vida ya así como de luces y fuego y hablando en lenguas. Chábala, 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 y uno no entiende nada. No, más en práctico. Entonces, sumisión, obediencia, no hay temor y tenemos esa entrada. Podemos ir directamente a nuestro Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo creo que esta es una advertencia con amor, como diría un pastor. Debemos examinarnos para ver si hemos caído en alguna práctica antigua. Y no me digan, no, yo todo bajo control. Houston, aquí todo bajo control. Porque a veces no es así. No dejes pasar ninguna cosa porque el enemigo toma ventaja. Es como yo les conté que los mormones llegaban por donde vivíamos nosotros en Chile, cuando yo era pequeño, y como a ellos nadie les abría la puerta, cuando alguien le abría la puerta, ¡pa! Ponían el pie ahí para que no le pudieran cerrar la puerta. Bueno, usted a veces abre la puerta y el enemigo va a poner el pie. Por eso debemos examinarnos. ¿Hemos caído en alguna práctica de esas viejas que teníamos? Otra cosa que debemos examinarnos es la vida de Jesús, la vida como cristianos, la vida en Jesús. ¿Se ha vuelto algo rutinario? Ya lleva a la iglesia y lleva así, como que no anima a nadie. Ah, sí, vamos a ganar. Vamos. Cuando, voy a estar con quién. Sí, usted dice, yo estoy con el Señor siempre. Sí, pero con nosotros no. Y debía sentir un gozo de ver al hermano. De venir y de estar y de ser parte de eso. Una vida que se transforma en algo rutinario. Ah, leer la Biblia. Ah, orar. Ah, ¿para qué voy a orar si el Señor ya lo sabe todo? O a veces se transforma en algo mundano. Y debemos tener cuidado. Quiero terminar leyendo en Apocalipsis capítulo 2. La próxima semana vamos a tomar las dos parábolas que vienen ahí. La parábola de la no de la cizaña, sino de la semilla y de la levadura, para que las lean. Pero vean lo que dice en Apocalipsis 2, versos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué le está escribiendo aquí? A la iglesia de Éfeso. Ahora vea que esto es interesante. ¿Qué iglesia era la iglesia de Éfeso? Bueno, la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol.
O sea, tuvo como pastor a Pablo, tuvo como pastor a Timoteo, tuvo como pastor a Juan. O sea, nadie más podría pedir. Es como que si usted estuviera en la iglesia donde hubiera estado, no sé, Billy Graham o cualquier otro de esos pastores de renombre, los mejores. Pero vea lo que el Señor les dice a ellos 30 años después de que esa iglesia fue fundada. De Hechos 18, o 19, donde está esta iglesia fundada, a Apocalipsis hay más o menos 30 años. Y en 30 años es lo que pasa. Tengo algo contra ti. Tienes teología, tienes conocimiento, eres intelectual, te la sabes de memoria, la recitas de frente y de espalda, pero tengo algo contra ti y es que has dejado tu primer amor. O sea, como les decía, la vida cristiana se transforma en algo rutinario, en un pasar, en un ir, voy. Me siento bien, me siento mal, me siento bien, me siento mal, me voy. ¡Pum! Rutinario. Nadie nace, toma arraigo en algún lugar y dice, aquí me quedo, aquí me trajo el Señor y aquí me quedo. La única razón del por qué a lo mejor alguien se debería cambiar de iglesia es porque están enseñando falsa doctrina. Pero no, voy a probar. Necesito más fuego, fuego. A la entrada está el fuego, si quieren. Necesitamos entender quién es nuestro primer amor. Cuando entendemos quién es nuestro primer amor, entonces, derecha, izquierda, no importa. Yo estoy anclado en Cristo Jesús, porque Él es mi primer amor. Ay, mi esposo. Ay, mi esposa. Sí, yo la amo, pero la haría sufrir si Jesús no fuera mi primer amor. Y yo creo que eso es algo que debemos entender. Esposos, si usted está haciendo sufrir a su esposa es porque Cristo no es su primer amor. Entonces dice aquí, recuerda, por tanto, de dónde has caído, versículo 5, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vea la gracia de Dios. Dios nos habla, Dios siempre nos anima, Dios siempre nos desafía y nos exhorta a arrepentirnos, a buscar de Dios. Hijos de Dios. ¿Puede la cizaña volverse un hijo de Dios? Sí, si se arrepiente. ¿Puede un hijo de Dios volverse cizaña? Sí, si deja a Cristo. Y se amarga en su corazón. Que no haya ninguna raíz de amargura, dice, en la vida de los creyentes. Entonces, ve aquí este ejemplo que el Señor nos da, es tremendo. Y nosotros como cristianos necesitamos estar conociendo la palabra, conociendo a Cristo y viviéndola. Obediencia, sumisión, no hay temor, oración, entrada libre. Vida cristiana. Si usted define cuál es la vida cristiana, se define, ahí está. Ahí lo tenemos. A aquellos que viven en el Espíritu. Vamos a orar y a pedirle al Señor que si nos hemos enfriado un poquito, ya, aquí yo creo que nadie está frío en este momento, ya, el cambio climático, ustedes ven. Pero si en nuestro corazón a lo mejor hay algo, estamos distanciados, seguimos a Jesús, pero como Pedro de lejos, en su tiempo, y vamos ahí, nos rindamos, sigamos y estemos ahí, separados de Él, nada, dice, podemos hacer, nada. Entonces, como dice Apocalipsis, Señor, recuerda de dónde yo te saqué y búscame como si fuera
lo más y debiera ser lo más importante. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, para pedirte perdón primero que todo si te hemos dejado en un lugar secundario en nuestra vida. Probablemente podamos ser personas religiosas, probablemente podamos ser personas morales, pero entiendo, Señor, que también los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos, Señor, son religiosos y son morales, pero no son tus hijos. Y oro, Señor, esta mañana para que nos ayudes a examinarnos cada uno. ¿Dónde estamos? ¿Qué tipo de obediencia estamos teniendo hacia ti? De sumisión hacia tu palabra. ¿Qué vida, Señor, estamos viviendo? ¿Una vida llena de temor? ¿Una vida lejana? ¿Una vida que está entrando plenamente al trono de la gracia y clamar a Abba Padre a través de Cristo Jesús? Ahí es donde queremos estar. Y oro, Señor, para que tú nos muestres si hemos transformado nuestra vida en algo rígido, un monolito, una estatua, donde no hay vida. Si es así, Señor, te pedimos que nos perdones y como iglesia, Señor, que nos ayudes a poder tenerte a ti como primera prioridad en nuestra vida, en nuestra familia, en el ministerio, en la iglesia. Que seas tú, Señor, lo primero. Y que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo transformen nuestras vidas, llevándonos cada día más y más a la imagen de Cristo Jesús. A que te amemos a ti más que cualquier cosa, Señor. Que no estemos afanados, Señor, por lo que tenemos o por lo que no tenemos, sino que más bien estemos ocupados en hacer tu obra, en servirte y en seguirte, en llevar el mensaje, en evangelizar. No para que nos sigan a nosotros, sino para que te sigan a ti y te conozcan a ti. Porque no se trata de nosotros, Señor, no se trata de Calvary, no se trata de José, sino que se trata de ti y de tu palabra. Ninguna iglesia, Señor, salva a nadie. Eres tú. Eres tú, Señor. Pero tu iglesia es esa comunión, esa reunión de los que han sido salvos por ti. Y que así sea, Señor, para honrarte y glorificarte. Que el mundo vea lo que hacemos y te glorifique, Señor. Que realmente, Señor, queramos exaltarte a ti y no promocionar a ninguno de nosotros, sino a ti. Te lo pedimos, Señor. Oramos en esta mañana por los enfermos, por don Roque, Señor. Te pedimos para que tú lo toques, fortalezcas su fe y hagas tu voluntad en él. Por doña Carmen, Señor, para su recuperación después de esta cirugía. Que tú, Señor, la animes, Señor, y la guardes. Y que pueda recuperarse por completo, Señor. Por Eberto, por cualquiera de los que en esta mañana aquí puede estar enfermo. Que tú los toques, Señor, con tu poder. A alguien que está triste, que tú, Señor, los llenes con tu gozo. Que tú consueles a aquellos que están pasando por duelos en su vida. Fortalece, Señor, al débil. Y llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, de ti que nos llenes con tu Espíritu, Señor. Como iglesia, no podemos vivir
en nuestra carne, sino en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor. Imparte dones a tu iglesia para que sean de beneficio para el cuerpo, Señor. Y haz tu obra, Señor, crecer de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Oramos, Señor, esta mañana. Ponemos nuestras vidas en tus manos y esta semana que vamos a tener podamos ser esa luz al mundo, donde quiera que estemos, Señor. Podamos realmente mostrar la verdadera vida del cristiano, del discípulo de Jesús, siguiéndote, obedeciéndote, amándote y sirviéndote, Padre. Te lo pedimos y oramos, Señor, todos, unánimes. En el nombre de Jesús. Amén.